Este interrogante ha desconcertado a filósofos, confundido a científicos e incluso a creyentes. Si Dios creó todo, ¿quién lo creó a él? Algunos respondieron, es un misterio. Otros eludieron la respuesta. Pero Dios mismo ya ha revelado la verdad sobre quién es Él y lo que existió antes de la creación del mundo. Hoy exploraremos cómo el Creador eterno explicó su propio origen, y por qué esto desvela un misterio sobre nuestra vida y la eternidad. La Biblia, nuestra fuente de sabiduría confiable y viva, nos guía por este camino enigmático. No ofrece respuestas simplistas adaptadas a nuestra lógica limitada, sino que nos invita a contemplar una realidad más profunda. Dios es eterno. Él existe fuera y por encima de todo lo que podemos medir o definir. En Job, capítulo 38, versículo 4, Dios le plantea a Job una pregunta que expone los límites de la razón humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta pregunta divina no suena a reproche, sino a una indicación de la distancia insalvable entre la mente humana finita y la infinitud del Creador. La pregunta retórica de Dios no es una evasión, sino un testimonio claro de que existen realidades que superan la comprensión humana, las cuales solo pueden aceptarse con humildad y reverencia. Imaginemos una era antes del tiempo, un espacio antes del establecimiento de cualquier dimensión, donde solo la pura existencia de Dios lo llenaba todo. No había galaxias, ni moléculas, ni materia, ni sonido, ni luz, solo la presencia infinita de aquel que es. En este momento, cualquier intento humano de explicación se disipa, como la niebla matutina, ante la magnitud de la eternidad. Todo lo que existe tiene su origen, su causa. Pero Dios es la causa primera encausada, el ser que existe por sí mismo, sin depender de nada ni de nadie para su existencia. La limitación de la razón humana no es un defecto, sino una característica inherente de la creación que, al ser hecha del polvo, no puede abarcar la plenitud de aquel que es espíritu eterno. La creación proclama la gloria de Dios, como se dice en el Salmo 19, versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, incluso la inmensidad del universo visible es solo un susurro en comparación con la grandeza inconmensurable de aquel que lo creó. Si los cielos, en su vastedad ilimitada, no pueden contener al Creador, ¿cuánto menos podrá la razón humana comprender su origen? Sin embargo, esta búsqueda no es inútil. Nos acerca a la esencia de la verdadera adoración. Porque cuanto más reconocemos nuestra insignificancia ante la grandeza de Dios, más fuertemente somos llamados a confiar, creer y someternos a su autoridad suprema. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, es en sí misma una invitación a reconocer que no todo puede reducirse a las categorías de lo creado, lo temporal y lo condicionado. Dios, por definición, no es un ser creado, sino el fundamento mismo del ser, la fuente de toda realidad. Al reflexionar sobre la naturaleza de lo divino, surge una pregunta legítima: ¿de dónde proviene Dios? Sin embargo, como afirma la Sagrada Escritura, el Altísimo no tiene principio, ya que Él mismo es la causa primera de todo lo existente. Él existió antes de todo lo demás, y en Él reside la armonía del universo. Esta es la piedra angular para comprender la esencia divina, permitiéndonos acercarnos al misterio del ser eterno, donde no hay principio ni fin, sino solo el inmutable, yo soy. Dios es una autosuficiencia incomprensible, sin creador. Al adentrarnos en la reflexión sobre la existencia de Dios, nos enfrentamos a un misterio insondable, inaccesible para la comprensión de la razón creada. Dios no fue creado. No surgió en un momento determinado del tiempo y no apareció de una realidad que lo trascendiera a él mismo. La esencia misma de su naturaleza es la autoexistencia, una realidad que va más allá de nuestra comprensión de origen y dependencia. Él simplemente es. En esto radica la diferencia fundamental entre el Creador y todo lo creado. Mientras que la existencia del universo está condicionada por causas, fuerzas y factores externos, Dios existe por sí mismo, perfecto, completo e independiente de cualquier cosa fuera de su naturaleza. En el Salmo 89, versículo 3, leemos: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. No hubo un momento en que Dios comenzó su existencia. No hay una fuente de la cual Él haya sido producido. Él trasciende el concepto mismo de principio y formación. La creación de las montañas, la tierra y el cosmos tuvo un punto de partida, pero Dios existe fuera de ese punto. Él habita en la eternidad, donde el pasado y el futuro pierden su significado.
En su esencia no hay una secuencia de momentos, sino la plenitud y la infinitud del ser. Al afirmar que Dios es autoexistente, reconocemos que Él es el único ser cuya existencia es absolutamente necesaria. Todo lo demás existe solo por su voluntad. Cada creación depende de factores externos que determinan su origen y su existencia continua. Las estrellas, los árboles, los océanos, los seres vivos e incluso el tiempo mismo son sostenidos por una fuerza externa, pero Dios no depende de nada. Él no fue engendrado, no fue creado, no fue llamado a la existencia. Su existencia es su propiedad inherente, eterna e inmutable. La dificultad de comprender esta verdad proviene de nuestra propia experiencia como seres creados. Vivimos en un mundo de causas y efectos, principios y fines, cambios y ciclos. Nada de lo que conocemos es verdaderamente independiente. Pero Dios, a diferencia de todo lo que vemos y palpamos, es el ser por excelencia, aquel cuya existencia es la fuente de todo lo existente. Esta verdad se refleja en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6, donde dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta afirmación no es solo una declaración de primacía, sino un testimonio de singularidad existencial. Dios no solo precede a todo lo creado, sino que existe independientemente de ello. Su primacía no es solo cronológica, sino también ontológica, porque Él es el principio absoluto de todo lo que existe. Las reflexiones sobre la autoexistencia de Dios nos llevan a comprender que cualquier intento humano de explicar la realidad absoluta fracasa. La razón humana es incapaz de elevarse a la cima de la eternidad y observar el momento del origen de Dios, ya que tal momento simplemente no existe. Él no es un elemento del universo, sino la fuente primordial gracias a la cual existe todo el universo. Su existencia no depende de factores externos, fuerzas naturales o leyes físicas. Él es la vida misma, la encarnación del ser. Esta comprensión cambia radicalmente nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Si Dios es autosuficiente, todo lo demás en el mundo es contingente, transitorio y dependiente. Si Él es el único ser necesario, nuestra vida adquiere verdadero sentido solo en conexión con Él. La soberbia humana, alimentada por la ilusión de autosuficiencia, palidece ante la grandeza de Dios, que existe independientemente de todo. La verdadera adoración nace cuando reconocemos el inmenso abismo entre el Creador y la creación, inclinándonos ante aquel que fue, es y será siempre. Así, nuestro anhelo de comprender a Dios no lleva a la satisfacción de una simple curiosidad, sino a una contemplación que llena el alma de reverencia, humildad y esperanza. Porque este Dios, eternamente autosuficiente, decidió revelarse a nosotros, invitándonos a conocerlo y confiar en Él. Y es precisamente esta revelación la que nos permite aprender algo aún más asombroso sobre Él. Yo soy, tal es la respuesta de Dios dirigida a la razón humana limitada. Cuando Moisés, en el desierto y ante la zarza que ardía sin consumirse, se atrevió a preguntar a Dios por su nombre, escuchó una respuesta simple pero insondable: Yo soy el que soy. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Ninguna otra definición podría expresar con mayor precisión la esencia de aquel que es el absoluto. Ningún nombre complejo podría abarcar la infinitud de la existencia divina. En su sabiduría ilimitada, Dios se reveló mediante una expresión que no solo indica existencia, sino una existencia necesaria, autosuficiente, eterna e inmutable. El nombre Yo Soy no es un intento de explicar a Dios con conceptos humanos, sino una afirmación que rompe las barreras del lenguaje y el tiempo. Dios se revela no como aquel que fue o será, sino como aquel que simplemente es. No depende de circunstancias externas, no evoluciona ni se transforma en algo distinto de lo que Él es. Yo soy es una afirmación de la presencia constante de una realidad que nunca cambia ni cesa. Esta respuesta divina no solo revela la naturaleza de Dios, sino que también señala la limitación de la razón humana. Nosotros, como criaturas, estamos acostumbrados a definir las cosas por su principio y fin, por las interrelaciones que existen entre ellas y por los cambios que ocurren con el tiempo. Pero ante Dios, todas estas categorías pierden su fuerza. Él es aquel a quien no se puede reducir a definiciones temporales, porque su existencia pertenece a un orden completamente diferente y superior. Cuando el Altísimo pronuncia Yo soy, proclama no solo el hecho de su existencia, sino también su absoluta autosuficiencia e independencia. En él no hay imperfección alguna,
no necesita nada ni depende de nadie. Él es la encarnación de la perfección, la fuente inagotable de vida, verdad y bondad. Todo lo que existe fuera de él es solo un reflejo parcial y derivado de la plenitud que él posee en sí mismo. Ninguna creación, ninguna energía, ningún sistema es capaz de añadir o quitar algo a su esencia divina. Esta majestuosa declaración del libro del Éxodo fue retomada por Jesucristo en diversos momentos de su ministerio terrenal. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús afirmó: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo fui o yo seré, sino yo soy, repitiendo deliberadamente la revelación dada a Moisés. Con esto, Jesús no solo declaró su existencia antes de Abraham, sino que se identificó con la esencia divina, eterna e inmutable misma. Yo soy atraviesa toda la Sagrada Escritura como un hilo invisible, conectando la revelación de Dios a la humanidad. En Apocalipsis, Jesús es llamado el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1, 8. Cada nombre, cada imagen, cada revelación converge en esta verdad central: Dios es absolutamente autosuficiente, no dependiendo de nada más que de sí mismo. Esta realidad tiene profundas implicaciones para nuestra fe. Creer en el Yo Soy significa reconocer que Dios no está sujeto a cambios según las épocas, no depende de los ciclos históricos y no vacila ante las vicisitudes del ser humano. Él permanece inmutable ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Al dirigirnos a Dios, no nos dirigimos a una fuerza impersonal o a una entidad cambiante, sino a un ser que es absolutamente confiable, consistente y siempre presente. Además, la revelación del Yo Soy nos enseña que Dios es siempre suficiente para cualquier situación de la vida. Cuando nos falta fuerza, Él es nuestra fuerza. Cuando nos falta paz, Él es nuestra paz. Cuando nos sentimos perdidos, Él es nuestro camino. Su existencia trasciende nuestras necesidades, pero también llena cada una de ellas con su plenitud inmutable. Comprender el Yo Soy significa reconocer que la esencia de Dios está más allá del tiempo, la materia y el espacio, en su propia naturaleza eterna. Él no forma parte de la creación y no surgió de ella. Él es el fundamento de todo lo existente, la raíz de toda realidad, el principio sin principio y el fin sin fin. Esta es la respuesta que recibe la razón humana limitada. Dios no es definido por las condiciones de la creación, sino que es su creador. Esta revelación, que a la vista humana puede parecer simple, es en realidad una ventana abierta al abismo insondable de la eternidad. Yo soy no es solo una afirmación teológica. Es una invitación a la confianza, a la adoración y a la entrega total de uno mismo. Y cuando nos sumergimos más profundamente en este misterio, llegamos a comprender que incluso el tiempo, esta estructura que define nuestra existencia, es solo otra creación de sus manos. Antes de que el tiempo existiera, Él ya era. La comprensión del ser de Dios está ligada a un gran obstáculo, cuyo nombre es el tiempo. Nacemos bajo su dominio, vivimos encadenados por una sucesión de momentos efímeros, envejecemos bajo su implacable efecto y somos moldeados por su transcurso. El tiempo es para nosotros una realidad innegable. Sin embargo, cuando se trata de Dios, la lógica habitual se derrumba. Dios no es simplemente un ser que habita en el tiempo. Él es el creador del tiempo mismo. No solo permanece fuera del alcance de los días y las horas. Él precede al concepto mismo de pasado, presente y futuro. La Sagrada Escritura nos revela esto en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, donde se habla de la gracia que nos fue dada por Dios antes de los tiempos de los siglos. Esta expresión nos transporta a una dimensión donde el tiempo aún no había comenzado su cuenta. Dios, en su plenitud, ya existía antes del surgimiento de todo movimiento, antes de la aparición de cualquier ciclo, antes del primer tic-tac del mecanismo de relojería de la creación. El tiempo, como todo lo demás que conocemos, es una procreación divina, un instrumento creado por Dios para organizar la existencia de todo lo creado. Cuando en el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis se proclama, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto afirma no solo el comienzo de la existencia de la materia y el espacio, sino también el origen del tiempo. El principio es el punto de partida de la escala temporal. Y en ese mismo instante, Dios ya estaba allí. Él no surgió con el principio. Él lo creó. Su eternidad es el fundamento invisible que rodea y sostiene cada momento del tiempo creado. Esto cambia radicalmente nuestra percepción de la pregunta, ¿de dónde vino Dios?
Esta pregunta solo tiene sentido en el contexto del tiempo, implicando que todo debe tener un principio y, por lo tanto, un origen. Pero Dios no se somete a las categorías de lo creado. Preguntar cuándo Dios comenzó a existir es como intentar medir el infinito con una regla creada por Él. Es un intento de encajar la eternidad en un reloj de arena. Dios no se mueve en el tiempo. El tiempo se mueve gracias a Él. Esta verdad desconcierta la razón humana. Podemos imaginar algo antiguo, venidero, fugaz. Pero una existencia sin ayer, sin mañana, sin horas, sin principio, es incomprensible para nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios no nos deja en un estado de confusión. En varios pasajes, revela que Dios es aquel que habita en la eternidad. El libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice: «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo». Habitar en la eternidad no es simplemente estar allí. Significa existir fuera del flujo del tiempo, siendo su principio, su creador, su Señor. La creación del tiempo revela aún más la grandeza de Dios. Él no solo creó el mundo, llenándolo de forma y materia, sino que también le confirió secuencia y propósito. Él llenó la creación de ritmo, orden y progreso. E incluso estando por encima de todo esto, Él quiso revelarse en este tiempo, comunicándose con las personas, interviniendo en el curso de la historia, revelando su voluntad gradualmente. Al reconocer que el Altísimo existió antes del principio de los tiempos, llegamos a comprender su inmutabilidad. Él no está sujeto al envejecimiento, su esencia no cambia con el transcurso de los días. La influencia de las estaciones o las épocas históricas no tiene poder sobre Él. Como afirma la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, «Porque yo Jehová no cambio». El tiempo ejerce un efecto destructivo sobre todo lo creado, pero no puede tocar a aquel que es el creador del tiempo mismo. La eternidad divina es inquebrantable, confiable e intocable. Además, la conciencia de que Dios precede al tiempo transforma nuestra percepción de la vida. Ya no somos rehenes de la casualidad, de momentos fugaces o de la incertidumbre del día venidero. Nuestra vida transcurre bajo la autoridad de Dios, quien conoce el futuro tan claramente como el pasado, quien ve todos los tiempos en una sola mirada, quien estuvo presente en el origen de todo lo existente y permanecerá allí cuando el tiempo complete su curso. Para Él, el futuro ya es una realidad consumada, y el pasado nunca cae en el olvido. Por eso, confiar en Dios significa encontrar la paz en la eternidad. Mientras nosotros vivimos nuestras vidas entre el amanecer y el atardecer, Él reina sobre todos los días, todas las épocas, sobre toda la extensión del tiempo. Y a medida que nos acercamos a la comprensión de esta verdad, surge en nuestra conciencia la pregunta: si Dios es eterno y existió antes del principio de los tiempos, ¿cómo se describe esta eternidad en la Sagrada Escritura? ¿Y qué nos dice esta revelación sobre un principio que nunca tuvo un punto de partida? Sobre un principio que nunca comenzó. La eternidad revelada en la Biblia. En el intento de comprender la eternidad de Dios, inevitablemente nos enfrentamos a la limitación de nuestra razón, formada por los marcos del tiempo. Estamos acostumbrados a pensar en categorías de principio, medio y fin, midiendo la vida por años, el cambio de estaciones y ciclos repetitivos. Sin embargo, la eternidad de Dios no es simplemente un segmento infinito de tiempo. No es solo una línea recta que se extiende hasta el infinito. La eternidad es la ausencia absoluta de un principio. Es una plenitud ilimitada que no tuvo un punto de partida y nunca llegará a su fin. Los textos sagrados revelan esta verdad con una claridad que desafía la comprensión humana. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Dios mismo proclama: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso». Cuando Dios afirma que Él es el principio y el fin, no significa que Él fue creado al principio o que su existencia terminará al final de los tiempos. Al contrario, Él es aquel que establece el principio y el fin para todo lo creado. Aunque Él mismo permanece fuera de estas categorías, el concepto de eternidad en la Biblia indica una existencia absolutamente completa, autosuficiente, no sujeta al flujo de eventos o a la secuencia de momentos de tiempo. Dios no se mueve del pasado al futuro. Él contempla toda la línea temporal como aquel que ve tanto el amanecer como el atardecer simultáneamente. Para Él, la creación del universo y su destino final están igualmente presentes, igualmente vivos e igualmente reales.
No hay espera, no hay demora, no hay prisa. Solo hay el cumplimiento perfecto de su voluntad. La eternidad, tal como la describe la Biblia, no es simplemente un concepto abstracto, sino una realidad genuina capaz de transformar nuestra percepción de nuestra propia existencia. Si Dios es eterno, también su palabra posee eternidad. Sus designios no están sujetos al tiempo, y sus promesas no pierden su fuerza, a diferencia de las palabras humanas, que con el tiempo se vuelven obsoletas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, se dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cada promesa dada por Dios está grabada en la eternidad, permaneciendo inmutable e inquebrantable, independientemente de la variabilidad de este mundo. Es importante entender la diferencia entre inmortalidad y eternidad. Un ser inmortal, como un ángel o un alma humana, puede tener un principio, pero no un fin. Dios, sin embargo, no solo no tiene fin, sino que nunca tuvo un principio. Su eternidad no es una línea recta que se extiende infinitamente, sino una existencia sin principio, tan ilimitada en el pasado como en el futuro. El salmista, experimentando reverencia ante esta verdad, escribió en el Salmo 89, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Lo que a nosotros nos parece un vasto periodo de tiempo, para Dios es solo un breve instante, un pequeño latido del corazón en el ritmo de la eternidad. Es esta perspectiva divina la que nos permite comprender por qué Dios es absolutamente confiable. Él no cambia sus intenciones, no le sorprenden los acontecimientos futuros y no se cansa de esperar. Él ya está presente en todos los momentos de nuestra vida que aún nos quedan por experimentar. Esta verdad nos llama a una fe más profunda. La fe no es simplemente confiar en Dios hoy, sino también la certeza de que Él ya está en nuestro mañana. Dios, que creó todo lo existente antes del principio de los tiempos, también preparó los días que aún nos quedan por ver. Como se dice en el Salmo 138, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La comprensión de que Dios existe en verdadera eternidad, fuera del tiempo, significa reconocer que nuestra vida no es un conjunto aleatorio de eventos. Todo lo que somos, todo lo que enfrentamos y todo lo que estamos por experimentar está bajo el control de la sabiduría perfecta de Dios, quien ve la imagen completa y la sostiene. Estamos limitados por la secuencia de segundos, pero Él nos ve por completo, no solo como fuimos o seremos, sino como somos en su visión eterna. Sin embargo, ante esta gran verdad, surge una pregunta natural: si somos seres finitos y Él es infinito, como nosotros, tan pequeños, ¿podemos comprender o interactuar con este Dios eterno? La respuesta radica en reconocer el contraste entre la infinitud de Dios y la limitación del hombre. Este dilema se hace especialmente evidente cuando reflexionamos sobre la limitación de nuestra razón frente a la inmensa eternidad, frente a lo infinito y lo finito. ¿Por qué no podemos comprender lo incomprensible? En el inmenso océano de la eternidad divina, el intelecto humano se presenta como un humilde recipiente que aspira a abarcar lo inabarcable. Por grandes que sean los esfuerzos y aspiraciones hacia una comprensión total, siempre queda una parte elusiva, algo que trasciende los límites de nuestra percepción. Y esto no es una señal de debilidad, sino que refleja la esencia misma de nuestra naturaleza. Fuimos creados con ciertos límites. Y aunque recibimos el aliento de vida del Señor mismo, seguimos siendo meras criaturas, limitadas ante lo infinito. La Sagrada Escritura reconoce esta realidad con especial claridad. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, se dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí se revela una profunda paradoja del alma humana. Fuimos creados con una sed de eternidad, con una sensación intuitiva de que existe algo más que el simple transcurso del tiempo. Al mismo tiempo, no se nos ha dado comprender plenamente esta gran verdad. Llevamos en nosotros el eco de un origen que no se puede describir, y un anhelo de un destino que trasciende cualquier palabra. Es precisamente esta tensión entre lo finito y lo eterno lo que explica por qué surgen con tanta insistencia preguntas como ¿de dónde vino Dios? Nos resulta difícil imaginar algo que simplemente exista sin causa, sin origen, sin principio. Todo lo que conocemos tiene su punto de partida. Pero Dios no pertenece a la categoría de las cosas que conocemos. Él se eleva por encima de esto. Él no fue llevado a la existencia.
Él es la existencia misma. Intentar comprenderlo con nuestra lógica limitada es como intentar medir la luz con una balanza o calcular el sonido con una regla. Los instrumentos simplemente no son adecuados para la tarea. Nuestra conciencia de la existencia de Dios es real, pero incompleta. Sabemos que Él es, pero no podemos abarcar en una definición todo lo que Él representa. Por lo tanto, la fe no es un salto imprudente hacia lo desconocido, sino una devoción humilde a aquello que nos trasciende. Como escribió el apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Es importante comprender que el misterio no es un obstáculo para la fe, sino una invitación a la reverencia. Aquello que no podemos comprender del todo nos impulsa a inclinarnos, a confiar y a reconocer que Dios no encaja en nuestros sistemas o esquemas. Él es el creador, y nosotros somos su creación. Así como un maestro alfarero es más grande que el recipiente que crea, así Dios trasciende todo lo existente. Él no necesita explicarse para ser real. Su realidad precede a nuestra percepción. En esta limitación reside una profunda belleza. Si pudiéramos comprender completamente a Dios, Él no sería digno de adoración. Sería lo suficientemente pequeño como para caber en la mente humana, y por lo tanto, dejaría de ser Dios. El hecho de que sea incomprensible sirve como prueba de su realidad. Su grandeza no puede ser capturada por ninguna teología, por rica que sea, ni por ningún lenguaje, por poético que sea. Cada intento de describirlo siempre será solo una pálida sombra ante la luz que Él es. La revelación bíblica es el camino que Dios eligió para que conociéramos lo que necesitamos saber. No todo lo que quisiéramos, pero sí todo lo necesario para confiar en Él, adorarlo y seguirlo. El resto permanece en silencio, como un velo que oculta el santo de los santos. Lo que se nos ha dado es suficiente para guiarnos, y lo que nos falta es suficiente para mantener nuestra humildad. La limitación de la razón humana ante la eternidad subraya la importancia de la fe, la cual no exige una comprensión completa, sino solo confianza en la revelación divina. El autor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, escribe: Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe sirve como un puente que conecta la finitud de la creación con la infinitud del Creador, permitiendo comprender al Dios incomprensible que se revela a sí mismo. Lo eternamente invisible se hace visible, lo infinito se manifiesta en el tiempo a través de la palabra, la cual existía antes de todo, es decir, la manifestación de Dios antes del principio de la creación. Antes de la aparición de cualquier forma, antes de que el tiempo comenzara a fluir y los mundos surgieran del silencio, ya existía una presencia viva, activa y consciente, la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, la describe con absoluta precisión. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este no es un ser creado ni una energía impersonal, sino una persona eterna que es Dios y siempre permanece con Él. La palabra es la expresión viva de la mente divina, que no solo se comunica, sino que también crea. Su existencia precede a la creación, al tiempo y a la materia. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado llegó a existir. En el versículo 3 del mismo capítulo se dice: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es a través de la palabra que la eternidad de Dios se extiende al mundo visible. Lo infinito entra en contacto con lo finito, y lo eterno se expresa en el tiempo. La palabra no es una parte de Dios ni una creación de Dios, sino Él mismo, compartiendo la misma esencia, gloria y eternidad. Mucho antes de la aparición del lenguaje humano, la palabra divina ya existía. Antes de que el universo tomara forma, ya existía aquel que en sí mismo era la forma perfecta de revelación. Cuando nació la creación, ya llevaba las huellas de la palabra, grabadas en la lógica de las leyes físicas, en la belleza de las formas y en la armonía de los elementos. Es a través de la palabra que se conoce al Padre. Sin Él, Dios sería eternamente invisible, inalcanzable e incomprensible. Pero la palabra es el puente entre la eternidad y el tiempo, la revelación visible del Dios invisible. En la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, se proclama: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Y aunque Él entró en la creación en un momento determinado de la historia como Jesús de Nazaret, la palabra ya existía antes de todo. Esta verdad inquebrantable se eleva por encima de los límites de la percepción humana. La palabra original, que permanecía con Dios desde la eternidad, no tiene ni principio ni creación. No surgió en un momento dado, sino que existió desde siempre, al igual que Dios mismo. Esta afirmación no solo testifica su divinidad, sino que también subraya que la revelación de Dios a la humanidad no es un acto casual o espontáneo. Incluso antes de la creación del mundo, la palabra ya existía, lista para manifestar al mundo la plenitud del Padre. Esta eternidad de la palabra indica que el amor de Dios no surgió con la aparición de la creación. Existía en perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo incluso antes del principio de todo lo existente. Las relaciones divinas no dependen de la existencia del universo. La creación fue motivada no por la soledad, sino por un exceso de amor, y la palabra eterna es la manifestación suprema de este exceso. No solo revela al Padre, sino que siempre permaneció con Él, compartiendo la misma gloria y propósito. Jesucristo, dirigiéndose al Padre, pronunció en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Estas palabras revelan no solo la eternidad del Hijo, sino también su plena conciencia de esa eternidad. La palabra no solo conoce el principio, lo precede. Su gloria existía antes de los ángeles, los cielos y la tierra. Esta revelación cambia radicalmente nuestra comprensión. Al reconocer que la palabra ya existía, entendemos que la creación no fue una casualidad o un experimento. Fue un acto consciente de amor, realizado por aquel que ya lo sabía todo. La misma palabra que creó los mundos, en un momento determinado se hizo carne y habitó entre nosotros, como se dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La eternidad se hizo más cercana. La luz, que residía en gloria inaccesible, traspasó el velo y entró en la dimensión temporal. Al manifestarse entre los hombres, la palabra eterna reveló no solo al Dios creador, sino también a un Dios cercano, un Dios que está con nosotros. Aquel que pronunció, «sea la luz» al principio, hoy dice, «yo soy la luz del mundo». Él no fue un fenómeno fugaz, sino la encarnación de aquel que siempre existió. De este modo, se nos ha concedido no solo contemplar la eternidad de Dios desde lejos, sino también acercarnos a Él, conocerle y establecer una relación con aquel que siempre existió. Y, al dirigir nuestra mirada a la palabra eterna, encontramos la respuesta más profunda a la pregunta que nos impulsó a esta investigación: si Dios existió siempre, ¿qué significa esto para nuestra fe y para cómo vivimos ante Dios, quien nunca tuvo un principio y nunca tendrá un fin? Dios, quien siempre fue y siempre será. La razón humana anhela definiciones, puntos de partida y primeras causas. Encuentra satisfacción cuando comprende el inicio de algo, cuando haya una explicación que se ajusta a la lógica de las cosas visibles. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de Dios, quien no tuvo principio, todas nuestras concepciones se desmoronan. Esto sucede no porque Dios sea irracional, sino porque Él es suprarracional. No es ilógico, sino que está más allá de la lógica creada. Él no encaja en los marcos de la creación, porque de Él emana todo lo existente. La Biblia, de principio a fin, presenta a Dios no como algo formado o surgido, sino como aquel que simplemente es. En Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27, está escrito: «El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos». Esta eternidad no es solo un atributo abstracto, frío o filosófico. Es el lugar donde el corazón humano encuentra seguridad. La eternidad de Dios es el fundamento de nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra tranquilidad. La pregunta sobre el origen de Dios surge a menudo en la mente de las personas que buscan comprender la naturaleza del ser y del universo. Al plantear la pregunta, ¿de dónde vino Dios?, aplicamos involuntariamente la lógica aplicable a las cosas creadas al Creador mismo. Sin embargo, Dios no es parte del mundo creado. Él existe fuera de los marcos temporales y no puede compararse con nada que tenga un principio. Esta pregunta, por sincera que sea, surge de una mente acostumbrada al concepto de principio y fin. Pero Dios es el ser absoluto, que existe por sí mismo, que sostiene todo lo existente y no depende de nada más que de su propia naturaleza.
Esto es precisamente lo que distingue al Dios descrito en la Biblia de todas las concepciones que alguna vez existieron en mitologías, doctrinas filosóficas o teorías científicas. Él no es una fuerza impersonal, una conciencia que surge espontáneamente o una entidad en evolución. Él es el Yo Soy, el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo. Él existió antes del tiempo, la materia, la luz y el espacio. Él es el ser absoluto y, por lo tanto, la fuente de todo lo existente. Esta verdad encuentra su reflejo en versículos bíblicos como Isaías, capítulo 46, versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ninguna otra entidad, ninguna creación, ningún concepto puede compararse con lo que Dios es en su esencia. Él es único en su eternidad, incomparable en su existencia y absoluto en su presencia. La fe cristiana se asienta precisamente sobre este fundamento inquebrantable. No creemos en un Dios creado. No adoramos a un ser que se hizo divino. Creemos en un Dios que es, que fue y que ha de venir. Como escribió el salmista en el Salmo 101, versículo 28, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Es por eso que podemos confiar en Él. Es por eso que podemos entregarnos a Él. Es por eso que podemos vivir con la certeza de que todo lo que Él prometió se cumplirá indefectiblemente. Cuando uno comprende que Dios no provino de algún lugar, sino que es la fuente de todo lo existente, la fe deja de ser un mero impulso emocional para convertirse en una postura consciente, racional y espiritual ante la realidad suprema. La creación comienza a percibirse como un reflejo de su voluntad, el tiempo como una expresión de su designio, y la historia como el escenario de su gloria. Nada escapa al poder de aquel que fue siempre. Y esta verdad nos llama a la reverencia y a la adoración. No nos presentamos ante un concepto abstracto o una idea religiosa, sino ante una persona eterna, viva y omnipresente. Aquel que habló con Moisés en la zarza ardiente es aquel que sostiene el universo hasta el día de hoy. Aquel que ordenó que la luz resplandeciera es aquel que ilumina la oscuridad en nuestras almas. Dios, que siempre existió, es aquel que se hizo carne, habitó entre nosotros y prometió estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Para Dios, el tiempo es solo una herramienta. Para nosotros, es un camino de vida. Pero, al confiar en Él, la eternidad se convierte en nuestro hogar. Y en este camino, en nuestros corazones se afianza la certeza: Dios no comenzó. Dios no surgió. Dios no fue creado. Él simplemente es. Él es el principio, la esencia, la causa y el fin de todo lo existente. A lo largo de nuestro viaje espiritual, reflexionamos sobre un misterio insondable que trasciende los límites de la razón humana. Es el misterio de la existencia del Altísimo, cuyo ser no tiene ni principio ni fin. Nos adentramos en los textos sagrados, escuchamos la voz del Yo Soy y nos sumergimos en la infinitud de aquel que es la primera causa de todo lo existente, el soporte invisible que sustenta el universo. Dios no surgió de la nada, ya que más allá de su ser no existe espacio. Él es el creador del tiempo, el creador de la vida, la luz inextinguible. Su eternidad no es solo un concepto abstracto, sino una invitación viva a la confianza, la entrega y la reverencia. La comprensión de que Él no fue creado, sino que existió siempre, nos permite encontrar la paz en Dios, cuya fuerza es inquebrantable. A pesar de su eternidad e inaccesibilidad para la comprensión humana, Él se reveló al mundo. Se manifestó en palabras, promesas y expresiones de amor. Se reveló en la palabra que existió con Él desde el principio y que vino a nosotros en carne, habitando entre los hombres y ofreciendo salvación a cada corazón que sinceramente lo busca. Estamos acostumbrados a medir todo por el principio y el fin, pero Dios está más allá de esos límites. Él es aquel que fue siempre y que tiene en sus manos tanto el pasado como el futuro. Que esta comprensión fortalezca tu fe y te recuerde: nuestro Dios no está limitado por el tiempo, y es por eso que puedes confiarle tu eternidad. Gracias por ver, amigos, hasta la próxima.